Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesora. Doctor, ya está ¿Cómo? grabando la clase, así que podemos iniciar la sesión. Sí, gracias. Gracias, disculpen la demora. Ahora con las actividades presenciales, pues tengo clase hasta las 7. He tenido que cortar un poco antes, pero bueno, ya estamos aquí y, y vamos a continuar, ¿no? Este curso que ya estamos en la recta final. Bueno, y el día de hoy vamos a ver el análisis de una base de datos muy importante, como lo es Scopus, ¿no? Estamos aquí ahora en esta sesión de Scopus, te lo voy a cambiar. Estamos ahí. Criterios para indizar una revista científica en Scopus, aunque también vamos a entrar a ver las revistas científicas que están ahí, cómo identificarlas, cómo analizarlas. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy. Bien, siempre mirando que para calificar investigadores, pues la base de datos mínima es Cielo, ¿no? Pero digamos que siempre y habría que pensar principalmente en publicar en revistas Scopus porque es donde no hay puntaje máximo, ¿no? Es decir, si quiero subir de nivel en la clasificación, para tener más puntos, pues hay que publicar en revistas Scopus o Web of Science, porque solamente así podría yo ir hacia arriba, ¿no? En los niveles. Entonces, se vuelve importante, ¿no? Se vuelve importante publicar, buscar revistas, analizar la base de datos Scopus, y por lo tanto también la premisa para construir documentos es usar esa base de datos, ¿no? Entonces, el que quiere publicar artículos científicos en revistas Scopus debería usar también la información que está en Scopus para fundamentar la investigación, para crear investigación, para proponer investigaciones, pero también para fundamentarla. Entonces, se vuelve una base de datos muy importante, ¿no? Hoy en día. Bueno, vamos a hablar un poco de los criterios para indizar revistas científicas en Scopus. La revista Ciencia Agropecuaria, que es una revista pues, que está en Scopus ahora, ha pasado por una serie de cambios y procesos que le permiten pues, estar ahora en ese nivel, ¿no? En ese grupo de revistas de impacto. Entonces, ¿qué hemos tenido que cumplir? Estos criterios están establecidos en la base de datos Scopus y son los que vamos a explicar y de alguna forma también a dar algunas estrategias para aquellos que estén liderando algunas revistas que todavía no están en Scopus, pues posiblemente en algún momento podrían estar. Entonces, vean, alguien que quiera crear una revista científica podría apuntar también en 2 años postularse Scopus, porque esa es la condición mínima, ¿no? A diferencia de Cielo, a diferencia de LatIndex, Cielo, que hay que tener más tiempo, ¿no? Incluso hace una diferencia entre públicas y privadas, ¿no? Como hemos visto. Entonces, en el caso de revistas que quieren acceder a Scopus, el tiempo mínimo es 2 años. Es decir, una revista que tenga 2 años de vigencia se puede postular a Scopus. Para postular a Scopus no es necesario pues, estar en Cielo o estar en otra base de datos. Scopus no coloca esa restricción. A diferencia de Cielo, que un requisito es estar en LatIndex y estar en DOAC. Entonces, Scopus no coloca ninguna condición de indización. Quiere decir que cualquier revista que tenga mínimo 2 años de antigüedad puede postularse. Pero obviamente no es tan fácil que el tiempo, ¿no? El tiempo es un parámetro. Hay otros aspectos que son mucho más importantes en Scopus para
aceptar revistas. Voy a dar primero una visión general de todo y luego hablamos de cuáles son los aspectos más difíciles y más importantes que tienen peso para una indización en Scopus. Segundo aspecto, título. Título único. El requisito dice, no se aceptan títulos idénticos a otro ya indizado en Scopus. Eso es importante para aquellas revistas que tienen un título ya parecido a alguna otra revista que ya está en Scopus, o quieren crear una revista científica, tienen que asegurarse que esa revista no exista en Scopus. Entonces, por ejemplo, si alguien tuviera la intención de crear una revista, puede colocar el nombre en el chat y podríamos buscar a ver si ese nombre, alguna revista, alguna otra revista ya la tiene o no la tiene, ¿no? Entonces, se podría ver ese aspecto. Vamos a entrar más adelante a la base de datos Scopus para ver ese tema. Ya está, podríamos colocar el nombre de la revista Ciencia y Tecnología. Lo vamos a tener ahí para ingresar. Claro, la revista Sagastellana también. Vamos a hacer ese análisis. Y cualquier otra revista la pueden colocar ahí en el chat, pero que no esté en Scopus, ¿no? Y quisieran indizar a Scopus. Entonces, es un criterio. ¿Por qué busca eso Scopus? Porque hay muchas revistas que se crean para engañar a la gente, ¿no? Es decir, colocan el mismo nombre de una revista ya prestigiosa y lo que hacen es jalar científicos, investigadores con el nombre, porque el nombre ya se cuelgan de una revista famosa, conocida, y le ponen el mismo nombre, ¿no? Hay muchos casos así. Entonces, por eso que ese criterio es importante, ¿no? Que el nombre de la revista sea única. ¿Qué pasa si una revista, supongamos que una revista tiene el mismo nombre de una revista ya indizada en Scopus, pero no lo hizo de mala intención? Ya tiene una historia, ya tiene un nombre ganado, pero debido a que si quiere postular a Scopus, si quiere indizar en Scopus, lo que puede hacer es cambiar el nombre. Es decir, es una posibilidad, así como en las personas tengo la opción y la libertad de cambiarme el nombre, en las revistas científicas también se puede hacer eso. Hay procedimientos que se implementan cuando una revista quiere cambiar el nombre. Y todo es formal, ¿eh? Todo, la base de datos lo aceptan, el DNI que es Crossref, o claro, en Crossref y SSN, donde la revista está registrada, se tiene que informar que el nombre está cambiando. Entonces hay un proceso de migración y todo es posible, ¿no? Entonces, hemos visto casos, personalmente he visto casos de revistas que han cambiado de nombre, manteniendo la historia que ya tenían. Es decir, no borró y cuenta nueva, ¿no? La historia que tiene la revista con un nombre arrastra al nuevo nombre. Entonces, eso es posible hacerlo. Otro aspecto que evalúa Scopus en una revista científica que quiere postularse a Scopus es la revisión de pares. Como dice aquí, es obligatorio que una revista tenga un sistema de revisión de pares. Y le da un enlace para que se informe sobre los tipos de revisión. Esto es un capítulo aparte que vamos a hablar. Hay una clase específica donde vamos a hablar de tipos de revisión, de revisiones. Si ustedes ven aquí, el proceso de revisión, tipos, estilo, duración, porque es un tanto amplio. Pero lo que pide Scopus es que la revista tenga implementado una forma de revisar. Una forma de revisión de pares. Un método de revisión de pares. Eso es lo que pide Scopus. Entonces, eso no es difícil. Eso es fácil porque todas las revistas creo e implementan una forma de revisión de pares. Solamente decir que la forma más común es la revisión ciega. Es decir,
el autor no sabe quién revisa su trabajo, pero el revisor sí sabe a quién revisa. Esa es la revisión más común, aunque hay tendencias para que la revisión sea doble ciega. Es decir, ni el revisor sabe quién revisa, ni el autor sabe quién lo revisó. Digamos que hay una tendencia a seguir ese camino, pero es decisión de la revista. No es que haya la exigencia de que tenga un sistema de revisión único. No, es elección de la revista. Simplemente lo tendría que dejar claro y lo tendría que difundir en su página web para que el autor y los evaluadores de Scopus lo conozcan. Entonces, no es difícil. No es difícil. Por ahora, el 1, el 2, el 3 no son condiciones tan complicadas, ¿no?, de tener. Luego está título, resumen, palabras clave y afiliación en inglés. Es obligatorio que el título, el resumen, palabras clave y afiliación esté en inglés. ¿Qué pasa en documentos que se publican, en revistas que publican en español? Mínimamente, título, resumen, palabras clave y afiliación tienen que estar en inglés. ¿Qué pasa de revistas que publican en inglés? Obviamente ya está, ¿no? Ahí, digamos que ya está, de por sí, ya están, esos elementos están en inglés. Una revista científica podría tener título, resumen, palabras clave y afiliación en otros idiomas si quiere, pero no debe faltar el inglés si se quisieran postular Scopus. He visto revistas, por ejemplo, que tienen título, resumen, palabras clave y afiliación, bueno, y palabras clave en español, en portugués, en inglés. Para Scopus, el inglés no debe faltar. Título, resumen y palabras clave. Aunque dice aquí también el nombre de las instituciones afiliadas no deben ser traducidas. Es una recomendación también de Scopus. El nombre de la institución, no porque el documento se publica en inglés, la institución se debe traducir. La institución es un nombre propio y se debe colocar tal y conforme se le conoce. Su partida de nacimiento. Entonces, esto tampoco es difícil, ¿no? Pero ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad es que muchas veces título, resumen y palabras clave tienen errores en el inglés. A veces yo creo que las revistas latinas que no dominan el inglés no hacen una revisión importante del inglés, del título, resumen y las palabras clave. ¿Qué pasa con la evaluación en Scopus? Lo que se va a revisar es, o son esos elementos en el inglés. Entonces, ¿qué pasa si esos elementos están mal escritos en el inglés? Ya esto sí es más complicado. Por eso que las revistas que nos postulamos Scopus, tratamos o de contratar a alguien que revise los títulos, resumen y palabras clave en inglés para no tener ese problema, ¿no? O alguien que conoce más del inglés, de la redacción, sintaxis, gramática, podría hacer una revisión de estos elementos. Porque el inglés es lo que va a tomarse para evaluar que se cumplan estos criterios. Ya se convierte en una característica un poco más difícil para revistas que no son del habla inglesa. Ese ya viene a ser un problema un poquito mayor. Luego está la bibliografía. Dice escrita en alfabeto romano. Esto nosotros como revistas latinas la cumplimos, inglesas también. El problema son las revistas de idiomas
en figuras, en gráficos, como el árabe, como el coreano, como el chino, como otros idiomas que se basan en símbolos, ¿no? En simbología. Entonces, en esos casos, para esas revistas, la bibliografía tiene que estar en alfabeto romano, en inglés, o en español, o en inglés, ¿no? Sería lo lógico. O en el idioma que se ha publicado, pero si es un idioma con símbolos, tendría que estar traducido a una forma de esta, ¿no? En letras. Entonces, nosotros fácilmente, nuestra bibliografía siempre está en el alfabeto romano. Luego está la periodicidad. La periodicidad se refiere a la cantidad de números o ediciones que la revista publica en el año. Lo importante aquí es de que los números se publiquen de acuerdo a la frecuencia declarada. ¿Qué significa? Si una revista tiene en un año 4 ediciones, ¿no? Enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre. ¿Qué significa cumplir con la frecuencia declarada? Que la revista, al término de ese periodo, del primer periodo, ya tenga publicados los artículos. Al término del segundo periodo ya tenga. Y así, ¿no? Entonces, si yo publico el número después que terminó el periodo, pues ya no estoy cumpliendo con la frecuencia declarada. Se prefiere que la revista publique los manuscritos tan pronto como sean aceptados. ¿Qué significa eso? Que la revista, por ejemplo, el primer número lo apertura el 1 de enero del 2022 o 23. El primer número se apertura ahí. Los artículos se van publicando. Termina el periodo, cierro el número y abro otro. Es decir, los artículos a medida que se aceptan, se maquetan, se publican. Eso es lo que prefiere Scopus, que una revista tenga un modo de publicación continua. Número aperturado y los artículos se van publicando a medida que se van aceptando. Cierro el periodo, cierro el número y aperturo otro número. Y así sucesivamente. Eso se ve bien a los ojos de Scopus. Revistas que lo implementan y lo tienen, pues tiene un punto a favor, ¿no? Respecto a la periodicidad. Declaración de ética y negligencia. Esto es un aspecto muy importante. No necesariamente solamente declarativo, sino también tiene que haber controles y evidencias. Esto es el motivo por el cual muchas revistas son rechazadas. Les cuento, ¿no? En el caso de Ciencia Agropecuaria, el primer rechazo que tuvimos fue por este aspecto. Porque uno dirá, bueno, ¿qué tan difícil es declarar? Declarar, porque es declarar, ¿no? Solamente es dejarlo en la página web, dejar esa información. Pero vean las condiciones. Dicen, primero, debe estar en inglés. Segundo, en pestaña separada en el sitio web. ¿Qué significa? Que se debe ver fácilmente. No debe estar escondido. El tener 2 o 3 clics para ingresar a esa sección ya es no tenerlo visible. ¿Qué quiere Scopus? Que eso esté visible. Con un clic se accede a esa información. ¿No? Eso es, digamos, un aspecto, o este es un aspecto que normalmente es motivo de rechazo. Por otro lado, también está la normatividad que uno coloca en función de esta declaración. Lo que sugiere Scopus es que se implemente esta sección en base a COPE. COPE
es una organización internacional que vela por el cumplimiento ético en las publicaciones. Asesora en esos aspectos. Entonces, todos esos casos de asesoramiento, de normatividad, de controles, están en la página web de COPE. Entonces, una revista que quiera cumplir con este criterio, primero tiene que adaptar sus contenidos, la información, la declaración en función de COPE, y otro colocarlo en inglés y también en una pestaña separada. ¿Qué debe contener esta declaración? Responsabilidades y derechos de los editores, revisores y autores. ¿No? Todos, ¿no? Todos los involucrados en el proceso editorial. Editores, revisores y autores. Editores. El editor pues tiene que velar por cumplir criterios éticos, como por ejemplo, no tener preferencias al momento de publicar los artículos, como por ejemplo, no presionar a los autores para incluir bibliografía. Por ejemplo, algunos editores veo que lo que hacen es decir, ¿sabe qué? Usted tiene que citar al menos un artículo que nosotros hemos publicado en esta revista. Ya eso es un sesgo, ¿no? Eso es una presión, una falta que va contra la ética del editor, ¿no? O editores, por ejemplo, ¿no? Casos de editores que presionan a los autores para incluirlos como autores. Es decir, el editor presionando a otro autor que envió su artículo, presionándolo para incluir también al editor como autor de una publicación. Se dan casos y casos que se deben declarar aquí. ¿Sabe qué? Los editores deben tener estas responsabilidades, estos derechos. Tienen que cumplir y velar por estas condiciones éticas. Lo mismo para los revisores. Y los autores, ¿no? Que ya conocemos. Plagio, el tema de falsificación, honestidad, autoría, un montón de cosas que tienen que ver con la autoría en las publicaciones. También las consecuencias. Vean, no solamente responsabilidades y derechos, sino también las penalidades. ¿Qué va a pasar si alguien de los autores o se evidencia de que ha incumplido alguna falta ética? ¿Cuáles van a ser las sanciones? La revista tiene un límite para sancionar. ¿Cuál es lo más elemental? Pues el retiro de un artículo o la retractación de un artículo. Cuando hay una falta ética demostrada con evidencia, los artículos se pueden retractar. Ya hemos hablado que un artículo retractado no es que el artículo se retira de la publicación, sino más bien se le coloca un sello, una marca, de que por un motivo ético ha sido retractado. Es decir, la revista se retracta de haber publicado ese documento, pero no se retira, sigue ahí. Digamos que son formas, ¿no? De establecer o de sancionar malas conductas. Los retiros pueden darse cuando el artículo no se ha publicado. Y los fe de ratas, que también serían otra forma, ¿no? De establecer o de manifestar errores cuando no tienen que ver con ética, pero sí con algunos errores en algunas publicaciones. Entonces, todo eso tiene que estar declarado. Y también los acuerdos de derecho de autor y licencias. Vean, claramente Scopus indica qué es lo que debe contener esa sección, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Aquellas revistas que quieren acceder a Scopus, pues cumplir este criterio porque es uno de los motivos más importantes de rechazo, ¿no? Y es el motivo por el cual la revista científica, Ciencia Agropecuaria, fue rechazada la primera vez, ¿no? Entonces,
recién en la segunda oportunidad mejoramos este aspecto y pudimos cumplir. Luego les muestro, ¿no? También ya en la página web cómo está ahora. Luego, otro criterio en Scopus para que una revista pueda postularse e indizar a esta base de datos es el editor y el consejo editorial. ¿Qué pasa aquí? Miren, Scopus dice, expertos reconocidos en el campo y están claramente conformados. ¿Qué pasa si yo, revista científica, me postulo a Scopus? Scopus, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, ¿quién es el editor? ¿Quién es el editor jefe? Bueno, el editor jefe es tal persona. Una persona X. Bueno, a ver, ¿cuál es su producción científica? Gustavo Mora está pidiendo control remoto de la pantalla. No, creo que hay que rechazarlo, ¿no? Ya, entonces, editor es este señor. ¿Cuál es su producción científica? Bueno, miren, si el editor no tiene producción científica en Scopus, obviamente, 0. Es decir, basta que un aspecto no se cumpla, Scopus no admite a la revista. Entonces, esto es importante. Este es otro de los motivos por el cual muchas revistas que se postulan en Scopus son rechazados. Porque, ¿cómo demuestro que el editor es un experto reconocido en el campo? Obviamente va a ser con su producción científica. Y cuando se habla de expertos reconocidos, se habla puede tener una cantidad importante de documentos publicados en Scopus y un índice H también mínimo, ¿no? Entonces, no dice exactamente cuánto de artículos, no dice cuánto de índice H, pero cuando se trata de expertos, pues se trata de tener una cantidad prudencial, ¿no? Yo diría, por ejemplo, aquel que tiene 20 artículos publicados en Scopus ya podría decirse, es un experto en un área, ¿no? De conocimiento. Aquel que tiene un índice H de 10 hacia arriba, en Scopus podría decirse que es un editor, un autor experto, ¿no? Entonces, no es solamente de palabras, ¿no? No es que el editor es experto en algo, no. Aquí Scopus lo que va a ver es que el editor y el consejo editorial tenga producción científica en Scopus. Entonces, ¿qué se pide de los editores y consejo editorial? Nombres completos, afiliación, datos de contacto y funciones claramente establecidos. Entonces, es todo una preparación, ¿no? Por eso decimos, ¿qué tiene que hacer una revista antes de postularse en Scopus? Hacer un filtro. Si aquí parte del consejo editorial hay algunos nombres que están aquí que no tienen producción científica, pues los retiro, ¿no? Y los cambio. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Revistas científicas que hemos postulado a Scopus, hemos tenido que ver eso. A ver, este señor que está en el consejo editorial, ¿cuál es su producción científica en Scopus? Muy baja. Bueno, lo retiramos, porque va a ser evaluado. Todas estas personas que dirigen la revista, editor, editor adjunto, editor asociado y consejo editorial, van a ser evaluados. Tienen que ser expertos reconocidos en el campo. Entonces, este aspecto también, digamos, no es difícil de cumplir, pero se tiene que evaluar, se tiene que hacer un filtro. Luego están las instrucciones para los autores. Esto, ¿qué pasa cuando una revista científica tiene alguna línea nada más que le da a los autores motivo de rechazo? ¿Qué tiene que ver aquí? Bastante información que los autores deben conocer antes de enviar su artículo a publicación a esa revista. Por eso que Scopus dice, informar claramente si habrán cargos, es decir, si va a haber costos por procesar o publicar los artículos,
debe haber información del formato del artículo, deben haber ejemplos de tablas, de figuras, referencias, de citas. Ejemplos, está hablando de que hay que darle ejemplos al autor en esta sección, instrucciones para los autores. Muchas revistas no lo cumplen, ¿no? Pero hay que trabajar en eso, se tiene que hacer para postularse Scopus. Además, tiene que haber solicitud de declaraciones que a todos los autores han contribuido significativamente a la investigación. Vean, formatos, plantillas, para que el autor envíe declarando que todos han contribuido. También, en caso de detección, todos los autores están obligados a proporcionar retracciones o corrección de errores. También se está informando sobre el apoyo financiero recibido. Y también el trabajo es original e inédito. Todo esto debería estar en formatos, declaraciones que el autor tiene que descargar de la revista para firmar y volver a enviar ante la sumisión de un trabajo, ¿no? Entonces, vean, si no tiene algo, una revista que se va a postular a Scopus, pues mejor implemente antes, ¿no? Implemente antes de tener un rechazo. Claramente Scopus lo dice, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces es cuestión de implementar estos cambios en nuestras revistas. Luego está el proceso de revisión. Se debe indicar el tipo de revisión, es decir, algunos datos más específicos de la revisión, el tipo de revisión, el procedimiento, las declaraciones de no conflicto de intereses. Los artículos revisados deben ser tratados confidencialmente antes de su publicación. Algunas declaraciones que los revisores también deberían consentir, ¿no? Entonces, las reglas claras en el proceso de revisión. No es difícil. Esto también es evidenciar en la página web de que lo tenemos. Que tenemos implementado un proceso de revisión con todos estos controles y estos formatos. ¿Qué más? El ISSN. ¿Qué es el ISSN? Es el DNI de la revista. Es la partida de nacimiento de la revista. Dice la revista tiene ISSN y o ISSN electrónico, confirmado en el centro o por el Centro Internacional del ISSN. Obviamente, hoy se convierte en obligatorio esto, el electrónico. Bueno, el ISSN, cuando Scopus, el evaluador, va a verificar la revista en el Centro Internacional del ISSN, tiene que ver que esté el nombre completo y la abreviatura de la revista. Pasa que a veces eso no está o no está visible. Eso hay que dejarlo visible tanto en la página web como solicitar en el ISSN que también aparezca visible. Vamos a ver esto también entrando a la web, con algunos casos de algunas revistas que han colocado, para ver cómo está, ¿no? Cómo está el ISSN de algunas revistas. Luego está el sitio web en inglés. Vean, Scopus va a evaluar a la revista por la información que está en inglés. Los que usan un gestor de revistas van a ver que hay opciones de colocar todo en uno o en otro idioma. Pero obviamente la información que la revista propiamente coloca, eso solamente va a estar en el idioma que se creó, ¿no? O que se colocó. Se trata de que las revistas latinas generalmente todo tiene en español, pero muy poco en inglés, o nada en inglés. Entonces, se trata de colocar también toda la información que lo tenga en español, que lo tenga en inglés. Obligatorio para
una revista que quiere postular a Scopus. Y también objetivos y alcance. ¿Qué significa objetivos y alcance? Cada revista científica tiene un objetivo por el cual existe y tiene un alcance, es decir, qué temas publica. ¿Cuál es el objetivo de la revista? Bueno, difundir ciencia, conocimiento, nuevo conocimiento, revisiones, marco teórico, teorías, nuevas teorías en un área del conocimiento. Es el objetivo. ¿Cuál es el alcance? Bueno, las temáticas. Publicamos sobre caracterización de esto, sobre esto, lo otro, lo otro, lo otro. El alcance. Eso tiene que quedar claro y debe estar en inglés. También se puede incluir expectativas de la revista, quiénes o quién puede publicar y qué temas son aceptados. Bueno, esto es el alcance, parte del alcance, ¿no? Hasta dónde alcanza la revista. ¿Quién o quiénes pueden publicar y qué temas son aceptados? La revista no debe aceptar artículos que estén fuera de sus objetivos y alcance. ¿Qué pasa? Que cuando Scopus va a evaluar una revista, va a evaluar los 2 últimos años. Por eso que la condición es 2 años, como mínimo. Va a evaluar los 2 últimos años. Si es declarado, por ejemplo, que mi alcance es o son trabajos de genómica, vamos a utilizar este nombre, ¿no? Esta palabra, genómica. Mi alcance es genómica. Pero sí he publicado por ahí un trabajo, no sé, de microbiología, de estadística, de matemática, etcétera, que no sea afín a esta área, estoy incumpliendo con el alcance y el objetivo de la revista. Ese va a ser también un motivo de rechazo. Por eso que el editor debe preocuparse, ¿no? En que los artículos que la revista publica cumplan el alcance. Vean, miren, nosotros como revista somos de ciencia agropecuaria. Bien claro decimos en el alcance, ¿no? Se pueden publicar artículos que tengan como enfoque principal un aspecto agropecuario. Pero podrían publicar matemáticos, economistas, físicos, siempre y cuando el punto central de estudio haya sido un aspecto agropecuario. Entonces, está abierta el ámbito de publicación a cualquier área, pero a cualquier formación, pero lo central del estudio que publicamos nosotros tiene que ser un aspecto agropecuario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, recibimos un artículo en erizos. Vamos a poner erizos de mar, ¿no? Y hemos publicado algo así antes, ¿no? Pero desde que hemos postulado Scopus y 2 años antes, hemos tratado de cumplir con ese alcance. Pero en algunas oportunidades hemos publicado algo de erizos, hemos publicado algo de peces transgénicos. Ahora, esto, si son productos del mar, ya no entraría. Pero si son especies continentales, de ríos, por ejemplo, sí entraría, ¿no? Entonces ahí viene también hasta dónde aceptamos, ¿no? Y eso tiene que quedar claro en el alcance de la revista. Y el editor tiene que hacer cumplir eso. Por eso que también como autor, todos ustedes piensan publicar en una revista, tienen que mirar bien el alcance de la revista. Miren, les cuento un caso, ¿no? Que más adelante lo voy a mostrar en otra sesión, motivo de rechazo, porque un rechazo que tuvimos fue por el alcance. ¿Qué pasa? Que nosotros desarrollamos un trabajo con almidón, modificación de almidón, para ver su efecto en algunas propiedades, ¿no? El almidón es un carbohidrato. Y elegimos una revista llamada Carbohidratos, ¿no? La revista, su nombre era Carbohidratos.
Entonces nos guiamos por el nombre, dijimos, bueno, carbohidratos, esta revista es carbohidratos, el almidón es un carbohidrato, hemos trabajado el almidón, hemos modificado el almidón y hemos visto sus propiedades. ¿Qué cambios hay en sus propiedades físicas, térmicas, sensoriales, organoeléctricas, etcétera? Bueno, dijimos, cabe, está en el alcance y lo enviamos. ¿Qué pasa? La revista no rechaza, dice que el artículo no está en el alcance. Entonces ellos, claro que nosotros le dimos una mirada así nada más y no vimos exactamente el alcance de la revista y nos rechazan por el alcance. Nos dicen, claramente nosotros decimos que publicamos en carbohidratos que contengan aspectos moleculares. Vean, y nuestro trabajo no tenía aspectos moleculares. Entonces, vean, es importante leer el alcance, ¿no? Porque si la revista dice publicamos en carbohidratos, pero que contengan estudios moleculares, y si el estudio está bien, es un carbohidrato, pero no tiene estudio o análisis molecular, pues no cabería, ¿no?, en la revista. Eso también es un motivo de rechazo. Por eso que el editor debe estar atento, ¿no? A ver, ¿esto cae dentro de mi alcance? Si es no, lo rechazo. Así de simple, ¿no? Lo rechazo porque no cumple el alcance. Entonces es importante que los editores, pues, controlen bien este aspecto del alcance de la revista, porque Scopus lo va a evaluar, a ver qué tanto has cumplido con el alcance. Eso también lo hace Cielo. En Cielo Perú también hacemos eso. Hay algunas observaciones o rechazos de revistas porque incumplen el alcance. Luego también está la diversidad geográfica de los editores y de los autores. ¿Qué significa esto? Primero, que del conjunto de editores, varios de ellos deben ser de diferentes países. Eso significa diversidad geográfica, pero que se ajusten al objetivo y alcance de la revista. Imagínense que un editor, una revista sea de ingeniería y el editor sea de sociales. No estaría cumpliendo, ¿no? Entonces tiene que ver con... Ahora, también hay un conjunto de editores, consejo editorial, que deberían ser expertos en el tema, pero también de diferentes ámbitos geográficos. Lo mismo pasa con los autores. Hay un indicador que Scopus genera y se evidencia en Simago, que es la internacionalización de la revista. Eso está en función de los editores y también de los autores. ¿Qué tantos autores externos publican en tu revista? Digamos que con algo mínimo se podría pasar, ¿no? Entonces es un ratio, es una métrica que constantemente y año a año lo mide Scopus. Se supone que tiene que ir aumentando, creciendo. Puedes ingresar con lo mínimo, es decir, algunos autores tendrían que ser externos, internacionales, de otros países, para cumplir este criterio. Ya se vuelve algo más complicado, ¿no? La revista tiene que ser, pues, de interés, o el editor tendría que generar estrategias para publicar artículos de autores internacionales. Y esto, que es algo que no se puede tanto manejar, algunas estrategias se pueden generar, pero es otro motivo importante de rechazo. Citas que los artículos previamente publicados han recibido de otras revistas indizadas en Scopus. Es decir, esto es Scopus. Yo estoy aquí, fuera de Scopus. Es una revista X, ¿no? Una revista X está fuera de Scopus. ¿Qué significa citas en Scopus? Significa de que de todo el mundo de revistas que están aquí, algunas de ellas hayan citado
artículos que se han publicado en esta revista que está fuera de Scopus. ¿Cuántas citas de los artículos de esta revista ha publicado han sido citados en revistas que están ya en Scopus? ¿No? Entonces, eso es algo que se alcanza en el tiempo. Y debe haber una cantidad de citas prudentes para que se cumpla este criterio. Por experiencia, por lo que hemos visto en la indización de algunas revistas, podríamos decir que una cantidad de 50 citas podría ser algo promedio que debería tener una revista que se quiera postular a Scopus. Obviamente eso no es rígido, porque pesan también algunos otros criterios, pero en este criterio específicamente, yo recomiendo que una revista, si ve que su número está en torno a 50, más o menos 10, por ejemplo, podría tener una chance de indizar a Scopus cumpliendo este criterio, ¿no? Entonces, estoy poniéndome desde el punto de vista de evaluador y también como editor, porque he postulado una revista y 2 revistas Scopus. Entonces, por esa mirada podría darles más o menos ese número. No es que sea algo rígido, ¿no? No es que Scopus vea, o un evaluador de Scopus vea exactamente un número, porque va a depender de todo el conjunto de indicadores. Pero, digamos, algo prudente, como para decir, hay una cantidad de citas importante en Scopus, 50 es un valor, digamos, prudente. Porque en ciencia agropecuaria, cuando nos postulamos, era aproximadamente ese valor. En otras revistas que han ingresado a Scopus han sido, por ejemplo, indizados con 40, algunas con 60, con 80, algunas más. Entonces, vemos que 50 podría ser algo prudente de citas que una revista debería tener para tener alguna chance, ¿no?, de indizarse Scopus. El DOI de los artículos, pues, obligatorio. Cada artículo debe tener un DOI, y la revista también. Revista y cada artículo debe tener un número DOI. Entonces, es algo obligatorio. ¿Qué cosa es el DOI? Es el identificador de cada documento, ¿no? Entonces, es como el DNI, ya no de la revista, sino de cada documento. Aunque la revista por única vez podría tener también un número DOI, pero principalmente se aplica a artículos. Entonces vean que los números sirven para codificar y tener un número único internacional para cada artículo, ¿no? Entonces se convierte en un identificador único. Cada artículo debe tener un identificador único que es diferente de cualquier otro que ya se haya publicado. Y finalmente, la calidad de contenido, ¿no? Luego de esto vamos a las preguntas, porque posiblemente hayan varias preguntas, y luego ingresamos a la base de datos a ver todo este tema. Calidad de contenido. El último, vean que son pocos, a diferencia de la Tindex, a diferencia de Cielo, que son muchos, más 38 en caso de la Tindex, indicadores que se evalúan. Aquí son menos, pero son más importantes, son más difíciles de alcanzar. Calidad de contenido, en este caso es un parámetro, es un aspecto que evalúa ya los artículos que están publicados. Entonces, el evaluador va a ingresar, va a descargar algunos artículos para analizarlos. ¿Son válidos? ¿Son relevantes? Entonces, se trata de que los 2 últimos años que va a evaluar Scopus deben ser artículos que han sido bien diseñados, bien construidos, metodología bien explicada, el formato bien hecho, los resultados
relevantes. Vean que son aspectos que va a evaluar Scopus. Entonces, ya es un experto en el área que va a evaluar los contenidos de los artículos. Coherente con el ámbito y los objetivos declarados por la revista. Y de alta calidad académica. El contenido de los artículos está estructurado de forma lógica, legible, fácil de comprender. Vean cómo se van a meter ya en los artículos, ¿no? Obviamente no en todos van a tomar una muestra. Normalmente a una revista que se postula Scopus le piden 10 artículos como referencia, ¿no? Nos piden 10 artículos, envíe 10 artículos como referencia. Entonces uno trata de escoger los mejores también, ¿no? Para postularse. Entonces, pero tendría que asegurarse de que cumpla estos criterios. Estos artículos que se postulan, pues, estén bien explicados, en forma lógica, bien estructurados, sean claros, de leer, de entender. Tablas y figuras, pues, estandarizadas, bonitas, ordenadas, bien configuradas, ¿no? Vean, incluso Scopus dice, no solo se copian y pegan desde Excel. Por eso que ya hemos visto, ¿no? Lo que hemos hablado de tablas y figuras sirve también para el editor, porque a veces los autores mandan los artículos con defectos. ¿De quién es la responsabilidad al final de que se publique de una mejor forma? El editor. El editor tiene que hacer el trabajo que el autor a veces no hace y no hizo. Porque le interesa que su revista quede mejor y pues tenga posibilidades de indización en una base de datos como Scopus. Lenguaje, gramática. Los resúmenes, comprensibles, fáciles de leer, suficientes para reflejar el contenido del artículo. Vean que todo lo que hemos hablado de calidad de redacción en un artículo científico, el editor tiene que controlar y asegurar de que los documentos se publiquen de esa forma, con la mayor calidad posible. Y eso va a ser más fácil que su revista pues se indice en Scopus. Muy bien, ahora sí, vamos respondiendo primero algunas preguntas y luego también ingresando a la base de datos, principalmente Scopus, para ver algunas precisiones y profundizar algunos aspectos aquí. A ver, vamos comenzando por la última pregunta que coloca Ronald Pérez Salcero. ¿Cuánto cuesta tener el DOI? ISSN, entre otros, para una revista Scopus? Bueno, el DOI es una membresía que la institución que tiene una revista científica, no necesariamente indizada en Scopus, sino que cualquier revista tendría que tener, porque es un identificador para los artículos. ¿Cuánto cuesta? La membresía cuesta $275 al año y el uso de cada DOI que se asigna a cada artículo es $1 por cada uno. En el caso del ISSN, es una sola vez y cuesta $70 si es que es urgente y $40 si es que deciden esperar unas cuantas semanas. Listo. Entonces, no necesariamente es algo que lo debe tener una revista Scopus. Para cualquier revista que se quiera postular a cualquier base de datos, es importante y es obligatorio tener DOI a cada artículo y ISSN para la revista. Pedro Alba pregunta, ¿cómo corregir un DOI que reporta error al realizar la búsqueda? Bueno, puede haber, primero, qué motivos generan ese error. Podría ser que es un DOI todavía que está en proceso de registro. Pasa de que, por ejemplo, los editores, nosotros lo que hacemos es asignar un número DOI a cada artículo. Pero el registro se hace después. Es decir, primero asignamos un DOI y el registro se hace después. De tal manera que
aquel que ingresa al documento hace un clic en el DOI sin todavía estar registrado, pues obviamente va a dar error. No le va a llevar al documento o a la página o al enlace que debería ser. Puede ser algo temporal, pero ¿qué pasa si es algo permanente? Es un error permanente. Ya sería un error en el registro. Pasa mucho. Y a veces hay errores en el registro. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El editor de la revista. Si usted es autor de un DOI, de un artículo que tiene DOI que no funciona, tiene que contactarse con el editor de la revista. Ahora, si no necesita o por algún motivo necesita el DOI de repente, lo que podría hacer es tal vez ir al Crossref para verificar, ¿no? Si realmente el DOI que está colocado ahí es el que está registrado o es otro. Porque en el registro podrían haberse equivocado. Podrían ser motivos de error, ¿no? Pero la responsabilidad es de la revista, del editor de la revista. Con él hay que contactarse para solucionar ese error. Listo. ¿Cuál es la traducción? Rosal Vargas pregunta, ¿cuál es la traducción de ICCN? Bueno, es I viene de internacional, S de estándar, la otra S de serial y N de número, number. Entonces es un número seriado, estándar, internacional. Estandarizado de forma internacional. Entonces, es eso. Es el DNI, ¿no? Así como el DNI es documento nacional de identidad, pues aquí es un número estandarizado, seriado, internacional. Como mínimo debe ser el índice H. Bueno, vamos a hablar de esto ahorita cuando veamos el caso de algunas revistas. Vamos a ver quién es el editor, vamos a ver si califica para indizar a Scopus. Vamos a hacer un análisis, ¿no? de algunas revistas. Y ya está. Marco Cotrina pregunta, ¿se puede publicar directamente en Scopus o el medio son los journals? Bueno, en realidad Scopus es una base de datos de revistas científicas. Obviamente, nosotros hay que dirigirnos a las revistas científicas para publicar. Si queremos que el artículo esté indizado en Scopus, hay que asegurarse que la revista esté indizada en Scopus. Si la revista está indizada en Scopus, el artículo que se publique en la revista va a estar indizado en Scopus. Entonces, uno publica en las revistas, en los journals, no en Scopus, ¿no? Scopus viene a ser el que cosecha la información, los artículos que publican las revistas indizadas en Scopus. Es la base de datos. Luego, María de la Cruz Misari pregunta, ¿podría indicar cómo podemos publicar artículos en Scopus? Porque no todos tenemos la posibilidad de publicar una revista. Y quisiera empezar a publicar solo artículos. Sí, la idea justamente es eso, pero como le decía, conocer la casa de una revista, que es lo que estamos viendo, es entrar a una casa, a una revista con mejores argumentos. Por eso que esto tiene que ver con conocer el interín, ¿no? De lo que pasa en una revista científica, en una base de datos como Scopus, le daría mejores argumentos para que usted pueda elegir una revista Scopus y pueda publicarla. Pero vamos a ver, ¿no? Hay sesiones donde vamos a ver específicamente, todavía falta, para elegir una revista científica Scopus con estrategia. Ya, entonces vamos a ver algunas revistas que han colocado aquí, revista Ciencia y Tecnología, revista Sagastellana, Riviol. Vamos a hacer algunos análisis. Ciencia y Tecnología. Voy a salir de aquí de la presentación y voy a ingresar
primero a la página web de la revista para obtener alguna información. ¿No? Revista Ciencia y Tecnología. Bueno, me sale ahí el nombre, ¿no? Revista Ciencia y Tecnología. Ahora, no sé si el nombre es Revista Ciencia y Tecnología o solamente Ciencia y Tecnología. ¿Dónde hay que ver eso? ¿Por qué? Porque aquí dice, hay un contraste, ¿no? Revista Ciencia y Tecnología y aquí dice Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿cuál es el nombre en sí? Tiene revista, el nombre tiene la revista, o sea, en el nombre está el término revista o no. ¿Dónde podemos verificar eso? Toda revista tendría que hacer ese análisis en Crossref. Vamos a ver, aquí lo que debe estar visible también es el ISSN. No lo veo por ningún lado. ¿Cuál es el ISSN de la revista? A ver, todo esto está copia y pega de Cinta Agropecuaria. Deberían adaptar. Ya, señor Briceño, tiene que adaptar. No es copia y pega, porque si no va a haber un problema ahí de... Hay que adaptar. A ver, quiero ver el ISSN. Bueno, no está. Ahí se ha copiado varias cosas. De repente hasta el nombre está. A ver. No, parece que no. Bueno, incluso estos ejemplos son del área. También esto tiene que cambiar porque tiene que haber ejemplos del área de la revista, pues, ¿no? No va a estar de lo mismo que está en Cinta Agropecuaria. Pero quiero buscar el ISSN que no lo encuentro. Si lo tiene, señor Briceño, lo podría colocar en el chat. Debería estar visible aquí en la página web. No, por aquí no está. En todo caso, ya, vamos a hacer una cosa. Hay una página llamada ROAD ISSN. Lo voy a colocar ahorita en el chat, ¿no? Este enlace, donde están registradas todas las revistas que tienen ISSN. Como el ISSN es a partir del nacimiento de una revista científica, pues obviamente aquí va a estar, digamos, todo el mundo de revistas científicas indizadas o no en Scopus. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Ya, entonces, miren, ahí podría colocar ese ISSN. Vamos a colocar el ISSN electrónico que acaba de colocar el señor Osvaldo Briceño. Entonces, miren, en este buscador de ROAD ISSN, me dice, ¿puedo colocar el ISSN o el título de la revista? Voy a colocar el ISSN que me acaba de alcanzar el señor Briceño. Entonces le doy a buscar. ¿No? Aquí le di a buscar. ¿Qué me sale? A ver, vamos a esperar. Ya, miren, y me sale que existe dos resultados con este ISSN. Revista Ciencia y Tecnología y Revista Ciencia y Tecnología, que es lo mismo, solamente que son dos entradas. Uno al SAIS, Google, y otro debe ser al UNIT. Entonces, podemos comprobar que el nombre realmente es Revista Ciencia y Tecnología. No es solamente Ciencia y Tecnología. Entonces ahí viene un aspecto de cambiar aquí, ¿no? Aquí el nombre tiene que quedar claro que es Revista Ciencia y Tecnología. Aquí también en el logo. Por un lado. Por otro lado, si yo ingreso al título que está en línea, Revista Ciencia y Tecnología, vamos a hacer un clic ahí. Tengo algunos datos. Pero vean que no tengo el nombre abreviado. Una condición para postular a Scopus es que aquí
se evidencie el nombre abreviado. Y no está. Si retrocedemos y vamos al otro enlace, a ver si ahora está, tampoco. ¿Qué tiene que hacer el editor? El editor lo que tiene que hacer es ingresar a su área. Cada editor tiene un área donde tiene control sobre la información que aparece aquí y solicitar la aparición de algún dato que no está, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar, en el caso de ciencia agropecuaria, voy a colocar el nombre, ¿no? Ciencia agropecuaria. Puedo colocar el nombre o puedo colocar el ISSN, pero como el nombre me aparece, si es una revista con nombre único, va a aparecer esto, va a ser fácil. El problema es cuando es una revista, si yo coloco ciencia y tecnología, voy a abrir otra pestaña y voy a colocar ciencia y tecnología, posiblemente me aparezcan varias revistas, porque generalmente es un nombre común en algunas revistas, en varias revistas, ¿no? A nivel Latinoamérica. A ver, ciencia y tecnología, ¿cuántos resultados tengo? 715. Miren, ciencia y tecnología Tegucigalpa, y la ciencia y tecnología, es decir, ciencia y tecnología Lima, debe ser de alguna otra institución, ciencia y tecnología Buenos Aires, es decir, va a haber una confusión. Y si coloco revista, ciencia y tecnología, a ver cuántos me aparecen, cuántos resultados. Posiblemente algo menor, ¿no? Pero hay revista Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, revista Ciencia y Tecnología, otra, bueno, que es la misma, revista Ciencia y Tecnología de San José, revista Ciencia y Tecnología, que esta debe ser la que estamos analizando, revista Ciencia y Tecnología del Ejército, etc. Entonces, es un nombre que confunde, ¿no? Se confunde con otras revistas. Y ese es un problema, ¿no? Para indizar a Scopus. Entonces, es más difícil, por eso que para diferenciar de alguna forma, entre paréntesis se coloca, pues, algún distintivo, ¿no? Como el lugar de donde es. En el caso de la revista de aquí, de la Nacional de Trujillo, solamente en línea, ¿no? No hay un distintivo, pero ya por el ISSN se podría distinguir. Pero ya es un problema, ¿no? Es un problema el tema del nombre. Entonces, en el caso de ciencia agropecuaria, pues, si yo ingreso al enlace de la revista, vamos a ver qué información, ¿no? Aquí aparece esta información nada más. Vamos a ver el otro enlace, a ver si aparece más información. Pero también habría que saber que cada editor tiene una cuenta donde podría agregar información y hacerla visible. A ver, vamos a ver aquí. Entonces vean, en este enlace, la versión en línea, podemos ver que está lo que pide Scopus, ¿no? El nombre abreviado. Cuando una revista científica solicita la creación del ISSN, la formalidad en temas de revistas científicas, le da el nombre abreviado, le genera también un nombre abreviado. Pero muchas veces no está visible y tiene que hacerla visible, ¿no? Aquí está visible varias informaciones, nombre abreviado, entre también el alcance, qué cosa es lo que publica, la dueña de la revista, la institución, la periodicidad, los lenguajes que publica, los idiomas que publica, etcétera, ¿no? Y dónde está indizado, ¿no? Entonces, vean, pero lo mínimo que pide Scopus, pues, es de que aparezca el nombre abreviado. Y también en la propia revista, ¿no?
Entonces, una revista científica tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí, si ustedes van al final, está la licencia, el ISSN impreso, el ISSN electrónico, el ISSN abreviado, la institución, la dirección. Entonces, o es información que debería estar en cualquier revista que quiera postularse Scopus, y no solamente si quiere postularse Scopus, para dar una imagen que es una revista, pues, que trabaja con estándares y criterios. ¿Ok? Entonces, eso primero para el tema de conocer datos de la revista. Nombre, datos. Ahora, por otro lado, está también hemos dicho lo que se evalúa. Si yo coloco, por ejemplo, aquí todo esto en inglés, debería tener toda la información en inglés, ¿no? Tanto lo que es de la misma revista, el consejo editorial, los editores, también en idioma inglés, toda la información. Las instrucciones para autores también tienen que estar en inglés. Entonces, todo tiene que estar en inglés porque eso es lo que se va a evaluar, ¿no? Entonces, ahora, revistas científicas traten de adaptar estos contenidos para que no sean copy y pega de otras revistas, porque eso también es una condición, ¿no? Eso también se puede evaluar, ¿no? ¿Qué tan similar son las reglas, la normatividad de una revista respecto a otra que ya está en Scopus? Entonces, podría decir, bueno, usted ha copiado, ¿no? Usted ha copiado. Y es una condición. Cuando uno se postula, hemos postulado recientemente una revista, la revista Agroindustrial Science Scopus, y una condición es de que la normatividad, las reglas, la información que está no se parezca o no sea similar a otra que ya está en otra revista Scopus. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No es copiar y pegar nada más, sino que hay que adaptar. Entonces, vean, comité editorial, que es importante, ya que los editores y consejo o comité consultivo se van a evaluar, pues que todos tengan una producción importante en Scopus. Entonces, cada editor, cada miembro del comité consultivo deben ser reconocidos expertos en el área. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, a una de ellas, información que me pide Scopus, porque me pide información, ¿no? Afiliación, dónde trabaja, un pequeño extracto de su... Y también dónde están sus publicaciones, o en Google Académico o en Scopus, ¿no? Algunos, por ejemplo, aquí tenemos datos de contacto, también un sitio web donde se puede conocer más. Aquí es una en Web of Science que no tenemos acceso, pero se trata de hacer visible la información de cada miembro del consejo editor, ¿no? Tanto comité editorial como comité consultivo tienen que tener estos enlaces para que sea más fácil que los evaluadores Scopus pues puedan ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, 46 artículos en Scopus, índice H22. ¿No? De eso se trata, ¿no? De que cada editor, desde el editor jefe, pues se conozca cuáles son sus publicaciones, su producción científica en las diferentes bases de datos importantes de referencia y pues se demuestre de que son expertos, ¿no? en el área, ¿no? Entonces yo decía, índice H10 mínimo podría ser una referencia para decir que alguien es experto, o una cantidad de artículos de 20 mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de implementar en cuestión de
editores o el comité consultivo para poder cumplir con ese criterio, ¿no? Entonces, ¿es fácil, difícil? Yo creo que solamente es una cuestión de relaciones, contactos que los editores deben tener para poder cumplir con este criterio, ¿no? De tener expertos respaldando a una revista científica que se postula Scopus. Por otro lado, están los principios éticos. Como decía, en un lugar visible y con un clic se puede acceder. Aquí lo tenemos, ¿no? Principios éticos, mala praxis, tanto para editores, para autores y para revisores. Toda esa información está aquí. No se trata de que eso esté escondido. Eso lo teníamos escondido al inicio, de tal manera que haciendo 3 clics recién podíamos acceder y eso fue un motivo de rechazo. Entonces, tiene que estar visible. Con un clic se puede acceder y la información clara respecto a la ética para editores, para revisores y para autores. Entonces, es adaptar y al inicio se indica, pues, que declaramos que nuestros procedimientos siguen las recomendaciones de COPE. Vemos aquí un enlace que me lleva a COPE para dar un mensaje de que nosotros cumplimos o tratamos de cumplir lo que COPE tiene adoptado respecto a buenas prácticas en las publicaciones, en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, es importante porque Scopus solicita y exige que nos adaptemos a las directrices de COPE. Luego están las instrucciones para los autores. Aquí también lo tenemos visible, guía para autores, y donde se establecen, pues, el alcance, qué tipo de documentos se publican, cómo o cuál es el formato y la estructura de un tipo de artículo, de otro tipo de artículo, el formato que pide Scopus, vean que pide formato, pide esto, pide el otro, todo ha sido adaptado en base a lo que solicita Scopus. Formato. Ejemplos, figuras, tablas, incluso aquí damos un enlace, ¿no? Decimos en el caso de tablas, ya no lo hemos colocado aquí, sino está de esta forma. Vean ustedes, hay un enlace para que se vea ejemplos de tablas y otro enlace para ver ejemplos de figuras. Entonces, en el caso de tablas, pues ahí se dan ejemplos de tablas. Y en el caso de figuras, se dan ejemplos de figuras. Entonces, vean, eso es lo que pide Scopus y por eso es que lo hacemos de esa forma. En citas y bibliografía, igual, establecer una normatividad, condiciones, ejemplos. El proceso de envío también tiene que quedar claro. Se va a hacer por correo electrónico, por la plataforma de la revista, o por algún otro medio. No sé, tal vez alguien diga, se envía por WhatsApp, no sé, no he visto, pero digamos que se le ocurra. Lo importante es que quede claro el proceso de envío. Aquí están las declaraciones, que también se tienen que descargar. Se tiene que adjuntar un informe de similitud. Está el procedimiento de envío, qué es lo que se va a evaluar, el procedimiento después de la evaluación, si cuesta o no, etc. Entonces, toda la información que pide Scopus, pues hemos implementado antes de la postulación. Por eso es que estamos ahí, ¿no? Entonces, vean, es un trabajo que la revista tiene que hacer para poder cumplir esos criterios. Ahora, veamos un criterio que es ya más de citas, ingresando a Scopus. Antes de eso, voy a ver alguna pregunta que exista por aquí. Bueno, ciencia y tecnología, ¿se tendrá que cambiar el nombre? Bueno, si se quiere llegar a Scopus, se tendría que evaluar, ¿no? Se tendría que evaluar esa posibilidad. Ahora, para Cielo no es una condición. Para Scopus sí es una condición el nombre, ¿no?
hasta dónde se quiere llegar, pues habría que evaluar si tiene posibilidades de iniciar en Scopus o no. Bueno, a ver, es una cuestión de análisis, de decisión. ¿Qué trámite hay que hacer para cambiar el nombre de la revista? Bueno, es primero una formalidad de decisión, reconocer como un documento, una resolución, quién es el dueño del proceso, por ejemplo, posgrado, la dirección de posgrado. Primero una decisión con un documento, una formalidad. Y luego informar a ISSN. En ISSN está la partida de nacimiento. Entonces ahí se tiene que informar. ISSN va a evaluar y va a decir, bueno, a partir de ahora la revista tiene otro nombre y en el ISSN va a figurar el nombre anterior y el nuevo nombre, de tal manera que arrastra la historia. Y comunicar a las otras bases de datos donde la revista también está. Ya está, con eso sería la formalidad respecto a cambiar el nombre. ¿Cómo puede ingresar a la revista agropecuaria que está mostrando? Bueno, simplemente el enlace. Bueno, una forma fácil, de repente alguien se olvida, pues el enlace, no sé, coloca en el Google Cintia Agropecuaria y va a tener ese enlace. Como es un nombre único, no hay otra revista que sea similar, se aparezca en el nombre. Fácilmente Scopus detecta y el Google le detecta y le va a enviar un enlace de acceso. Ya está, con eso accede. ¿Quién es COPE? Bueno, COPE, ya acabamos de mencionar que COPE es el Comité de Ética en las Publicaciones. Es una organización sin fines de lucro que hace una especie de asesoramiento a las revistas científicas en temas éticos en las publicaciones. En este enlace, que lo puedo copiar también en el chat, en ese enlace, pues tenemos mucha información que COPE genera y también COPE asesora. Es decir, esas asesorías que COPE ha hecho a otras revistas científicas, las divulga también aquí. De tal manera que cualquier editor que tenga un caso similar pueda resolver una situación que sea de la propia revista. Yo les hablaba que hay, por ejemplo, autores que al final retiran su artículo. Dicen, ¿saben qué? Ya no quiero publicar en esta revista. Obviamente todavía no se publicó. Bueno, el autor tiene el derecho a retirar su artículo en cualquier momento, mientras no esté publicado. Una vez está publicado, ya no. Pero también, yo podría preguntarle a COPE, ¿sabe qué es? COPE, quiero que me apoye, me ayude en esto. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Como editor, tengo dudas, no conozco. Pues COPE está para eso, para resolver esas dudas. No te cobra, porque es algo, es una organización sin fines de lucro, pero sí podría recibir donaciones. Entonces, el que le interesa conocer más, incluso para una revista científica puede adaptar sus contenidos a COPE. Incluso algunas revistas científicas colocan algunas guías que aquí en COPE se colocan. Por ejemplo, aquí tenemos algunos flujogramas, algunas guías también. Por ejemplo, vamos a traducir para entenderlo mejor. Manejo de críticas posteriores a la publicación. Se publica y los artículos se critican. ¿Qué debo hacer? Sospecha de manipulación de revisión por pares después de la publicación. ¿Qué hacer en el caso de sospecha de manipulación de revisión por pares durante el proceso de revisión? ¿Qué hacer en caso de manipulación de imágenes de un artículo publicado? A ver, vamos a entrar aquí. Es decir, ustedes como editores detectan que en algún artículo hay una manipulación de imágenes. Entonces, aquí está un flujograma, ¿no? Les dice, COPE les dice, bueno, podría seguir esta ruta.
Vean que hay toda una ruta que una revista podría implementar ante esa situación. Entonces, esto mismo, incluso COPE te dice, esto lo puedes copiar si quieres o lo puedes colocar en tu página web, en tu revista. Entonces, yo puedo investigar aquí los casos que me interesan, puedo descargar esos flujogramas y los puedo colocar en mi página web, ¿no? Entonces, eso aquí me explica, ¿no? Que puedo hacer eso, ¿no? Eso lo leo, pero se puede hacer, siendo de que es una institución sin fines de lucro y cede todo lo que genera, lo cede, simplemente hay que citar, por aquí está, ¿no? ¿Dónde está? ¿A quién le pertenece? Entonces, no hay problema. Se puede divulgar en la página web de una revista cualquiera que crea conveniente. Entonces, eso es COPE. Veamos alguna otra pregunta. ¿Cómo puede ingresar a la información? No sé a qué información. ¿La revista Ciencia y Tecnología está indexada en alguna base de datos? Sí, sí, está indexada en alguna base de datos. Aquí está. Aquí aparece, voy a ir a la página principal. Aquí está en Latindex, no catálogo, está en Latindex directorio, está en Reddit, Sherpa Romeo, Journal for Free. Yo sugiero eliminar esta base de datos porque es depredadora. Nosotros estábamos ahí también, lo hemos eliminado. Hay que tratar de dar una imagen, también como revista, que no estamos en base de datos depredadoras. Journal for Free ha sido considerado como una base de datos depredadora. Ha sido creado para iniciar revistas depredadoras. Por eso que hay que eliminarlo. Google Académico. Bueno, se podría decir que Reddit, por ejemplo, si vamos a Reddit, vamos a ver que ahí aparecen los contenidos de los artículos que la revista Ciencia y Tecnología va publicando. Entonces, vemos, si ingresamos a un volumen, vamos a ver que están ahí, a menos la metadata, ¿no? A menos la metadata, porque el contenido completo, ¿no? Ya hay que acceder a la revista, ¿no? Entonces ahí hay un enlace que te lleva a la propia revista. Pero al menos la metadata de cada artículo está, el resumen, incluso en inglés, español, está. Entonces, podría decirse que la revista de Ciencia y Tecnología está en Latindex directorio, en Reddit, otra base de datos, en Sherpa Romeo, que es una base de datos que controla el aspecto depredador. Si está ahí, da un mensaje de que no es una revista depredadora, pero por otro lado, Journal for Free le da un mensaje que es depredadora. Entonces, habría que eliminar Journal for Free. Bueno, no está ingresando a Sherpa. Ahí está. Entonces, vean, en Sherpa Romeo está la revista, está en algunos datos, dice que es Open Access, y está en color verde, que implica de que es una revista que no tiene características depredadoras. Entonces, digamos que estar en esta base de datos es un mensaje del carácter depredador de la revista. Entonces, también está ahí. Y bueno, en el Google Académico, que es donde aparecen las citas de manera global, y su impacto a nivel del índice H, pero basado en Google Académico. Bueno, de alguna forma demuestra que está midiendo el impacto. Entonces, no está indizada en Cielo, no está indizada en Scopus, pues ya saben, creo que se dan cuenta de que tendría que mejorar mucho todavía para poder estar en una base de datos más importante, ¿no? Pero se está trabajando en ese sentido. Por ahora, yo les podría comunicar que la revista Ciencia y Tecnología pues ha cambiado de enfoque y de alcance, porque para indizar en Cielo no se aceptan revistas multidisciplinarias.
Por eso que la idea justamente es darle características ya de especialidad en el área de ingeniería para tener opciones de poder indizar a base de datos de mayor importancia. Primero la tienda de catálogo, luego cielo. Entonces, en ese camino se está trabajando. Como revista como depredadora. No entendí la pregunta. A ver, pueden aclarar las preguntas. Vamos a ver una sección específicamente para ver y reconocer revistas depredadoras. Solamente di un indicio, pero vamos a ver, en realidad hay muchos aspectos. Como autores también hay que saber de tener cuidado con revistas depredadoras, ¿no? Más adelante vamos a ver una clase específicamente sobre ese tema. Ahora, como aquí en el caso de la revista Sagastellana o la revista Reviol, por ejemplo, también cualquier revista podría ver aquí sus datos, ¿no? Para Scopus tiene que estar visible el nombre abreviado. Reviol creo que de por sí, como es una sola palabra, no necesita un nombre abreviado. En el caso de revistas que tienen una sola palabra, aquí está, ¿no? Reviol sí tiene el nombre abreviado, que es lo mismo básicamente. Entonces, ya estaría cumpliendo con ese criterio. Pero hay otros criterios, como estamos viendo, y uno de ellos está en función de sus citas en Scopus. Entonces, vamos a ver ese aspecto de las revistas que estamos analizando. ¿Qué va a pasar con el caso de ciencia y tecnología? A ver, vamos a hacer una búsqueda. Voy a colocar aquí recurso. Una forma es esto, ¿no? Entrar a Scopus y en el campo del criterio de búsqueda colocar el título del recurso. Y aquí, en el campo de búsqueda de documentos, ahí colocar el nombre de la revista, ¿no? Voy a colocar revista, ciencia y tecnología. Generalmente sin tildes. Si tiene tilde lo obviamos o hacemos prueba. De repente lo colocamos tilde y sale algo. Vamos a ver. Entonces, el nombre de la revista. Buscar. Obviamente va a salir 0, pero aquí para ver citas de documentos publicados en ciencia y tecnología, pero que han sido o que son de revistas Scopus, lo podemos ver aquí en documentos secundarios. 106 dice, pero hay que ver si es cierto, si es de la revista o puede ser de otra revista que tenga el mismo nombre. Ese es el problema, ¿no? Entonces, como hay revistas que tienen el mismo nombre, podría confundirse. Por eso que Scopus dice, ¿sabe qué? Aquí me confundo, aquí no sé cuál es cuál, entonces no acepto revistas con el mismo nombre. Pero es cuestión de alguna forma digamos, de postularse y de dar información, decir, pues, realmente nosotros somos esta revista y nuestras cantidades de citas es tanto. Por ejemplo, ya el editor tendría que trabajar en esto, ¿no? Este artículo es de la revista Ciencia y Tecnología de la UNT, tendría que verlo. Ha publicado este artículo la revista de la UNT, este otro también es de la revista de la UNT y así, ¿no? Tendría que haber un análisis, siendo de que hay varias revistas que podrían tener el mismo nombre. Entonces, es una cuestión de ya trabajar, es decir, un trabajo del editor para verificar si realmente estas 106 o solamente de repente estas 72 que dice revista Ciencia y Tecnología y no el resto, ¿no? Que ya se refiere a otra ciencia y tecnología, limitando llegar a esos 72. De repente esos 72 sí son, pero habría que comprobarlo.
¿Cree, señor Briceño, que sea 72? Lo dudo, ¿no? Lo dudo, pero es cuestión de verificar. Entonces ya queda un trabajo de hacer un informe, por ejemplo, de cuántos de estos 72 realmente son de la revista Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo creo que algunos sí son, pero no todos. Entonces es cuestión de un análisis. ¿Qué puede hacer? Pues selecciona todos, descarga un archivo, ¿no? Puede descargar solamente, bueno, toda esa información y ya hacer un análisis, ¿no? Bueno, voy a abrirlo de otra forma. Abrir, ¿no? Todos podrían hacer ese análisis con una revista X de textos CSV. Y vamos a descargas, Scopus 1, para verlo mejor, ¿no? Para ver mejor Entonces yo podría tener ese archivo y analizar, a ver cuál realmente es de la revista Ciencia y Tecnología de la UNT. Entonces, ya queda un trabajo ahí, ¿no? Que hacer. Entonces, otra revista, bueno, Reviol. Reviol creo que es más fácil porque Reviol no creo que otra revista tenga ese mismo nombre. Antes de eso, otra forma es ir, si voy a la búsqueda, vamos nuevamente a la búsqueda, aquí en búsqueda avanzada, y aquí colocar referencias, es decir, ref de este recurso, del título de este recurso. Es decir, cuántas veces este recurso ha sido referenciado. Buscar, ¿no? Entonces salen una cantidad de 201, y aquí habría que ver también si, realmente son artículos que han citado a la revista Ciencia y Tecnología de la UNT. Vean que aquí es un trabajo indirecto, es decir, bajo esta forma, ¿qué está saliendo? Son las revistas que han citado un artículo de la revista Ciencia y Tecnología. Entonces, por ejemplo, si ingreso a uno de ellos, en la bibliografía se va a ver qué artículo se ha citado, ¿no? Entonces aquí, Ciencia y Tecnología. A ver, vamos a ver. A veces está bueno, ¿qué pasa? Que también posiblemente haya más bibliografía, más referencias, y Scopus cuando muestra esto solamente das 80 referencias. Entonces, puede ser que haya sido citada, pero como no aparece, no la puedo visualizar. Por eso que la vía que yo utilizo en ese caso es la otra, ¿no? Buscar aquí en el campo recurso, y aquí, por ejemplo, vamos con Reviol. Reviol, buscar, y vamos a documentos secundarios. 90 que posiblemente sean de Reviol, verificando de que hay otras formas de que aparecen aquí y viendo si es o no. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Reviol, como siempre lo he dicho, tiene un alto potencial de ser indizado en Scopus. Pero tiene que trabajar no solamente en esto, porque ya tiene citas. Lo que le falta es adaptar otros criterios, como ya lo dijimos y ya lo explicamos, ¿no? Entonces, es cuestión de trabajo, ¿no? Es cuestión de hacer un trabajo ahí y tener los criterios diferentes a las citas que se cumplan.
¿no? Y que sean visibles en la web de la revista. Pero la cantidad de citas que tiene, pues es importante, ¿no? Para mí, ese criterio lo cumple. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dice Ronald Pérez, ¿cuál es la diferencia de una revista Latindex directorio con otra Latindex catálogo? Bueno, eso lo vimos en la clase pasada, pero vamos rapidito a recordar ese aspecto. Si vamos aquí en Latindex, vamos a colocar aquí Latindex, que ha cambiado su fisonomía. ¿No? Vean, aquí aparece directorio, catálogo. ¿Cuántas revistas hay en Latindex directorio? Si voy aquí a avanzada, me dice, bueno, no avanzada, no, categorías. En categorías, yo puedo ver aquí, ¿no? Vean, por temas, en el directorio, hay todas estas cantidades, es decir, 3.897 en artes y humanidades. Aquí por región, por tema. Ahora, si yo coloco por país también, si yo coloco en el catálogo, ¿no? Solamente le doy clic, vean, ya tengo menos cantidad, por tema, por región, por país. ¿Qué significa el catálogo? Que sus condiciones son de mayor exigencia que estar en el directorio. Ya vimos cuáles son, ¿no? De 38 criterios, a menos 30 se deben cumplir obligatoriamente para poder pasar el umbral que solicita el catálogo 2.0. Entonces, ya hemos hablado de esos criterios. Fue algo rápido, pero sí lo dijimos. Y la diferencia, pues, es que las revistas que están en catálogo 2.0 han pasado por una evaluación de calidad mayor que solamente estar en el directorio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta. En el caso de Scopus, alguien preguntó también ¿qué tantas revistas del área de sociales existen en Scopus? Es fácil verlo, ¿no? Si yo voy aquí a Scopus, ¿no? Fácil, scopus.com, ¿no? Scopus.com, lo puedo colocar aquí, si de repente algunos no tienen el enlace, scopus.com. Voy aquí a recursos, ¿no? En recursos, yo tengo la opción de buscar por título, pero también por área. Por ejemplo, ¿no? Dicen de sociales. Primero, ¿cuántas revistas científicas hay en Scopus? Para que se hagan una idea. Si selecciono aquí Journals, aplico, existen 40.562 revistas indizadas en Scopus. ¿Cuántas de estas son del área de sociales, por ejemplo? Vamos a colocar artes por aquí, bioquímica, negocios. Bueno, están en forma específica, pero habría que buscar el área, ¿no? Entonces, vean, ciencia de la decisión, economía, energía, ciencia ambiental, profesionales de la salud, inmunología y microbiología, ciencia de materiales, matemática, medicina. Bueno, el área que interese, solamente hay que seleccionarla. Entonces ahí, acá está, por ejemplo, ciencias sociales. ¿Cuántas revistas selecciono, aplico? 8.314 revistas en el área de sociales. ¿Es poquito? Es mucho, ¿no? ¿Cuántas revistas de estas 8.314 son del cuartil 4? Selecciono, aplico.
tengo 1019 revistas del área de sociales que son del cuarto cuartil. Son bastantes revistas, ¿no? Muchos dicen, pero las revistas de ciencias sociales no hay. Bueno, es que están buscando posiblemente latinas. Latinas sí hay pocas. En Perú hay pocas. Pero en Scopus hay muchas, ¿no? Entonces, cuartil 4 significa que son revistas del área de sociales que no es tan difícil publicar, ¿no? Entonces, habría que ver nada más en función del nombre, ingresar a una de ellas, ver el alcance, se ajusta a lo que yo tengo y elegirlo. Vamos a ver más de eso en otra clase porque hay que elegir estratégicamente comparando con otras revistas. Entonces, pero no es, digamos que no es cierto, muchos creen que en el área de sociales hay pocas revistas. Hay muchas revistas. Incluso dije en algún momento, creo que hay más revistas en nuestra área. A ver, voy a colocar en el área de bueno, no, específicamente en ciencia de alimentos. A ver, voy a colocar food aquí. Food science. Ciencia de alimentos. 75. Si coloco en el área ya más grande de agricultura y ciencias biológicas, pues ahí hay muy grande, ¿no? Porque hay, pero vean, 436. Y de áreas sociales hay miles. O sea, hay mucho más que en nuestras áreas, ¿no? A diferencia de lo que muchos creen. Muy bien. Con eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta adicional? Entonces, hay mucho todavía que ver, que aprender. La próxima sesión vemos ya, como dice aquí, elección estratégica de una revista científica para publicar. Entonces aquí sí, aquí las preguntas para elegir una revista científica, ¿no? Vamos a mostrar que hay cierta estrategia que debemos usar para elegir una revista científica, conociendo ya del mundo cielo, el mundo Scopus, la Tindex, pues cómo elegir estratégicamente una revista científica para enviar mi artículo. ¿Ya? Entonces eso, la próxima sesión, el día martes. Muy bien, con eso creo que estamos terminando por hoy. Está Ileana, sí está. Sí, doctor. Sí. ¿No va a haber clases? ¿Por qué no va a haber clases el jueves? Hoy es martes, ¿no? No, el jueves está. Yo es que mencioné, nos vemos el martes, pensando que hoy es jueves. No, nos vemos No, el lo que jueves. pasa es que acabo de leer un mensaje en el chat que preguntan, ¿el jueves no va a haber clases? Claro, es que me despedí hasta el martes. Por eso han asumido, Ah, creo que el jueves no va a haber clase. no, el jueves sí hay clase. Sí, sí, Y sí, por sí el hay tema de clase. la asistencia, bueno, le pido las disculpas del caso, no sé qué es lo que ha pasado porque no se puede acceder al enlace, así que bueno, el día de hoy todos tienen asistencia, entonces, porque no voy a poder Claro, verificar. tan con suerte. Están con suerte, es su día de suerte. Parece que ya no hay más preguntas, o si lo hubiera, a ver si aprovechan y la hacen de una vez. Claro, no hay Sí se puede problema. ingresar al enlace. Acabo de dar la explicación, no sé Sí qué se ha puede, sucedido. Miss, sí se puede. ¿Sí? Sí, sí se Sí, sí se puede, puede. hemos ingresado. Tanto de ingreso como de salida, sí se Sí, puede. sí se puede. Ah, bueno, porque yo Sí se quise puede. ingresar y no pude. Pero bueno, de todas maneras, para el que no ha podido, ya hoy todos tienen asistencia. ¿Se Sí, ingresa de entrada y salida o solamente una vez? no Liliana. se preocupen por la asistencia de hoy, todos voy a tomarlos como que han asistido, ¿sí? Porque algunos no han podido ingresar, lo que me han hecho llegar por el WhatsApp y también acá en el chat del Zoom. Ya no hay más preguntas para dar por terminada la sesión del día de hoy. Hola. Eso es todo, gracias. Todo está ok.
Ok, gracias, doctor Siche. Nos vemos el día jueves. Gracias Sí. a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Nos vemos el jueves. Cuídense.